Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a SEDA. Mi nombre es Sebastián Vidal, soy director de la Fundación SEDA y estamos acá en una nueva sesión de seminario permanente. SEDA es una fundación privada de apoyo para la investigación y el trabajo y el estudio de las artes visuales contemporáneas. Con énfasis en archivos, performance, arte conceptual, teoría del arte, y específicamente estamos en esta cuarta edición con un invitado de lujo que tenemos acá, a Fernando Balcells, a quien ya creo que no basta tener mucha presentación, pero de todas maneras, porque ya es una persona bastante consagrada, un artista muy consagrado del colectivo CADA. Pero voy a leer un pequeño abstract de Fernando a manera de introducción. Fernando Balcells tiene estudios de sociología en la Universidad de Chile y en la Escuela de Altos Estudios Sociales de Francia. Fue director del EP Balcells y Asociados, una agencia de publicidad, fundador del colectivo Acciones de Arte CADA, editor de La Separata y de la revista Número Quebrado, crítico y apologista de arte. Textos también publicados en diversas revistas como La Bicicleta, APSI, Revista Bravo, Umbral, Crítica Cultural, y también en textos de catálogos de Galería Metropolitana o el catálogo de Dislocación. Ha publicado también en El Metropolitano, El Mostrador y La Segunda. Es escritor de ensayos sobre Lotti Rosenfeld, Juan Castillo, y coautor actualmente de O si no, de Carlos Altamirano. Y además es un impresor y editor con más de 30 años de trayectoria. En esta ocasión, Fernando Balcells nos va a presentar un trabajo que está desarrollando hace un tiempo y que ha preparado especialmente para esta sesión, titulado 1979, Año del Cuerpo en el Arte. A ustedes ya les deben haber llegado algunas de del documento, ¿no?, que nos envió Fernando y como material de estudio, y sobre eso vamos a trabajar en esta sesión y profundizar específicamente sobre este año en particular, la relevancia que tiene el año en distintas facetas, y bajo obviamente el ojo de un protagonista, testigo de la época y principal actor teórico también en esos años. Así que muy contento de tener a Fernando acá y bueno, bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, perdón. Espero que todos hayan podido leer el documento que mandé, y si no lo han leído, espero que la lectura que voy a hacer de una parte del texto y las imágenes que voy a mostrar correspondientes también a una parte de la investigación. Soy muy malo haciendo PowerPoints, lo siento. Espero que todo eso les permita abrir el apetito para hacer preguntas y conversar, que creo que podría ser la parte más interesante de este encuentro. Voy a aprovecharme de la Nelly aquí presente para hablar del año 79. El año 79 yo lo puse en el texto. A mí me tocó volver de un breve exilio, como dice el texto que leí el otro día, en Francia. Llegué en mayo, y después de algunos devaneos, porque yo llegué seguro de que en realidad yo sabía todo lo que había que saber sobre arte, llegué por Magali Meneses, que era mi señora, y por Lotti Rosenfeld a un seminario que estaba haciendo la Nelly en el norteamericano. Y llegué el último día al cierre del seminario, muy impresionante porque estaba repleto, y desfilaron todos los alumnos, los que habían participado, pero era una larga serie de artistas chilenos hablando sobre arte. Y a mí me pareció que hablaban sobre una definición de arte, y como yo venía, parece medio volado, pedí la palabra y hablé y dije alguna barbaridad,
que motivó a Altamirano a agarrarme a la salida y decir, tenemos que trabajar juntos. Y ese fue mi primer contacto con la escena. Fue muy poco después de haber llegado, yo creo que debe haber sido en mayo o abril, no sé. Y las posturas que tenía la Nelly en ese entonces, eran de una radicalidad y de una novedad para mí, que venía llegando del primer mundo, y venía llegando al primer punto sin haber conocido a Barthes, sin haber ido a ninguna clase de Derrida, a pesar de que todo el mundo que circulaba alrededor mío había sido alumno de Derrida, pero muy amigo de Mata, y eso y de Balme, y eso me daba a mí un conocimiento que me parecía superior. Bueno, el año del cuerpo en el arte lo puse en otro texto que también me llegó. Tiene que ver con el año en que para mí el arte se hizo cuerpo. Cuando traté de hacer una exposición hace 2 o 3 años sobre el año 79, fui a ver a Kai, lo relaté en algún lado, y le expliqué mi proyecto. Dije, hay una densidad de obras enorme el año 79, y yo quiero hacer una muestra sobre eso. Y Kai me dijo, pero ese es el año en que terminó todo. Y para mí era el año en que había empezado todo. Fue muy impactante, y yo sigo pensando que fue el año de un quiebre, o por lo menos de una condensación bastante impactante del proceso que había tenido lugar en Chile desde el golpe hasta ese momento, y que de alguna manera marcaría lo que vino después en el arte. Voy a pasar a leer los apuntes que tomé y después iré intercalando comentarios. Esta es una conversación sobre mi experiencia en la escena del arte de los años 70 y 80. Las notas que siguen han sido escritas para distintas actividades y en momentos diversos. Ellas contienen reflexiones sobre el tipo de relación entre el arte y la escritura que me ha tocado experimentar. Incluyo también textos dispersos sobre obras que han marcado mi paso como compañero de ruta de los artistas que surgieron en esos años. Uno de los propósitos del texto que les envié es abrir un debate en la lucha entre las historias y las pretensiones documentales de los archivos. Estoy enojado con los archivistas, por si acaso, pero podemos conversando. Lo que el archivo no puede ignorar, lo que la mirada científica no puede penetrar, y esta es parte de la afirmación principal que quiero hacer, y en la cual lamentablemente no voy a poder detenerme mucho ahora. Es el resto excesivo, el momento aventurado, el gesto disfuncional, vacilante e impreciso de la obra. El artista es un personaje que se sumerge en los restos de las cosas, siguiendo sus intuiciones, su disciplina y su sensación del medio. Vuelve cargado de restos antes que ellos sean datos, y sin saber a ciencia cierta si va a poder hacerse cuerpo con ellos. El artista, como cualquier otro pensador, es un nadador de aguas turbulentas. No hay duda, y lo digo aquí con fuerza, de que el artista piensa. Y no es necesariamente el estúpido de Duchamp, pero la insistencia en sus fijaciones no es suficiente para la obra. El compañero de ruta, el amigo del arte, había una asociación que se llamaba Asociación de Amigos del Arte, que no sé si sobrevive todavía.
es el que puede decir: yo pasé por ahí y recorrí ese despeñadero. Pisé en las huellas de mi compañero hasta que pude anticiparlas y hacer propia la misma travesía. Ese personaje está como impelido por el exceso que anima el trabajo de su amigo. Estoy tratando de explicar la diferencia que hay entre el comentarista, el crítico, el reportero y este compañero de ruta, este acompañante, este amigo de la obra, amigo del artista, contemporáneo no solo en el tiempo, sino también en sus afectos y en sus empeños. El comentario distante, a diferencia del comentario del amigo, solo ve el riesgo como un postulado político. Si la palabra no acompaña la travesía por los lugares de perdición, solo podrá describir los elementos fijos y seguros de la obra. Al contrario, si logra reproducir el itinerario a tientas por lo desconocido, por la inseguridad y por el miedo, se transformará en artista o en compañero de ruta de la obra. Pasará de relator a testigo o partícipe de la obra y quedará fuera del archivo. Lo que trato de describir es este personaje, mi personaje que viene de las ciencias sociales, que se encuentra con una serie de obras en proceso, con un proceso de obra histórica que lo saca de quicio, me saca de quicio, me lleva a un tipo de escritura y a una forma de la mirada que es completamente indigesta desde el punto de vista de la sociología. No voy a tener tiempo para abundar mucho en eso, salvo que a alguien le interese y lo veamos después. En este asomarse al desorden, el arte se juega su vida. La vida se juega en un arte jugado. Esto quiere decir sin retroceso, que toma partido en la recuperación de los desechos y también en el descarte, jugado en el sentido de competir por una opinión generativa en rechazo de la opinión prevalente, no sé si la palabra correcta es prevalente o prevaleciente, jugado por lo nuevo, no por la novedad, sino por la urgencia del rescate de lo nuevo en lo antiguo que permanece como nuevo. Juego de desquiciar el tiempo, no para tomar nota de su vaciamiento, como propone el joven Byung-Chul Han, sino para devolverlo a aperturas múltiples y velocidades divergentes. La obra no se cierra sobre el sentido de la obra, sino para hacerse un cuerpo consistente, abierto a lo público y al duelo en lo público. El amigo del arte, el acompañante teórico y social o el artista actuando en otro registro, realiza la travesía, carga con el equipo, toma las fotos y luego redacta las justificaciones y traducciones que harán accesible la obra. De hecho, construirá siempre una entrada falsa, incorporada en el proceso de la obra. Realizará recomendaciones estructurantes, encuadres y marcas, construyendo andamios que fungen como esqueleto de la obra. Las obras desbordan, afortunadamente, la compañía y la consejería de los amigos teorizantes. Nelly Richard, Ronald Kay y este escribano cumplieron ese papel invertido de Celestinas en relación a Dipon, a Lepe, Altamirano, Alcada y Justo Pastor Mellado a Gonzalo Díaz. No quiero que crean que mis excesos líricos son faltos de apoyo en los hechos. Voy a relatar así en un paréntesis lo que quiero decir. La obra siempre rebalsa no solo su comentario, sino su consejería en el proceso, la rebalsa. Y no solo la rebalsa, sino que es refractaria. Cuando los procesos son más íntimos,
las trampas que instala la escritura en la obra pueden llevar la obra a naufragios increíbles, como le pasó a Gonzalo Díaz con una obra que se llamaba Alzaprimate, en la Galería Sur, que no sé si ustedes... Kilómetro 104, eso, ¿no? Sí, no sé si es. Era un juego de... Ese era el del Museo de Bellas Artes, Alzaprimate, No. de la Salamata. No, esto anterior. era un montaje, Anterior. fue un montaje en la Galería Sur, en el Dragster, exactamente, en el que Díaz y Mellado trabajaron juntos en una serie de asociaciones que eran muy inmediatas. Estaba el alza prima arquitectónico, digamos, de una arquitectura rudimentaria, y un juego de palabras con el alza primate, que era alzate primate, alza primate, que era todo un juego de asociaciones entre una antropología primaria y el gesto primario del artista que estaba ahí representado pintándose así. No creo que esa haya sido la mejor obra de Gonzalo Díaz. En fin, ni tampoco el mejor trabajo de Mellado. La obra de Kay y Richard rebalsa a su vez la consejería amistosa y la compañía procesal y política. Ambos comparten la energía de una voz y un empeño que excede a las obras y al arte, extendiéndose a la construcción de pasos fronterizos entre arte, cultura y política. Su papel en la construcción de una escena, es decir, de un teatro metafórico heterogéneo y compartido, fue decisivo. Los artistas no se concebían como lobos solitarios en esa época. Lo que se llamó arte conceptual fue una alianza con una teoría que justamente no era conceptual, impulsada por una aspiración creativa, una descomunal capacidad de gestión y una firme pretensión de verdad en sus actos y sus escritos. Esta pretensión de verdad no es una aspiración a la apropiación de la verdad, sino uno de los sentidos posibles de una búsqueda rigurosa y ilimitada. La noción de cuerpo es una de las más solicitadas y las menos precisas en los discursos del arte de los años 70 y 80. En la obra de Kay, el espacio de acá, el cuerpo es la huella que dejan las excorporaciones, es el cuerpo que mancha de Eugenio Dilthun y que avanza hacia la mancha como cuerpo. En el libro de Nelly Richards sobre Lepe, Cuerpo Correccional, el cuerpo es el lugar de los conflictos rebalsados por el acontecer del inconsciente. En la presentación de ambos libros por Patricio Marchand en la Galería Sur, designó el cuerpo como lo propiamente impresentable. Aquí me salté abundantemente la reflexión que hice en el documento que les mandé sobre Marchand, pero conservé lo que me parece medular. Ser inglés es odiar el pensamiento. El discurso contra los ingleses es una obra de exageración movilizadora, igual que Cuerpo Correccional o El espacio de acá, obras descalificadas por la crítica académica como excesivas, poéticas, parciales, incomprensibles o poco rigurosas. Son obras disímiles, generativas y apasionadas. Ocupan un lugar único en la producción de arte en la época de la dictadura. Son obras rigurosas y exactas en su desmedida. Son obras jugadas que participan del movimiento de incorporación del arte a la historia de Chile. No me atrevo a hacer la afirmación de que en realidad antes de los 70 puede haber historia, pero la historia del arte chileno es una múltiple arbitrariedad por la relación entre la pintura de ese tiempo y la historia o la pseudohistoria chilena construida hasta ese momento. Ser inglés, decía Marchand, es algo muy feo. Es tener ideas más que cosas, es tener dinero para comprar ideas y desarmarlas. Ser inglés es odiar el pensamiento. Eso no lo dijo Marchand, pero lo aprendí de él. Hacerse un cuerpo es darse vida y mantenerla.
A pesar de las simpatías que despierta por su escritura, la poética de Nelly Richard, por su vehemencia, Marchand, por las dimensiones de su apuesta, Kay, estas publicaciones juegan un papel de obras literarias y no de aportes al conocimiento disciplinario. La obra de arte hace vibrar lo imposible en lo disponible y sin embargo no promete nada. Lo que hace, incluido el despertar de una imaginación utópica, lo hace ahora y ya. El ahora no es el instante y sus encadenamientos, sino el entretiempo, no el intermedio, sino la duración que viene de antes y permanece después de la sucesión temporal. Después vamos a hablar más precisamente de lo que pasa en el tiempo en determinadas obras de arte. Y por si queda alguna duda, las calificaciones a la obra de Nelly Richard, de Kay y de Marchand son calificaciones no mías, sino de la academia, es decir, de aquellos que en el marco de la Facultad de Filosofía o de las Ciencias Sociales deberían haber entendido la productividad diferente de esas obras. Eugenio Dittborn y las reinas. Escribí esto a pesar de que yo creo que no hay artista chileno sobre el que se haya escrito más que sobre Eugenio Dittborn. Es probable que nada de lo que yo tenga que decir aquí agregue mucho a lo que ya se ha dicho abundantemente sobre el trabajo de Dittborn. Sin embargo, hay un giro que es el siguiente. Escribí sobre un cuadro, una obra que Dittborn me regaló a mí hace 40 años probablemente, de haber sido el año 79, y que él preferiría que yo no hablara, y voy a explicar por qué. El cuadro de las reinas fue un obsequio de Eugenio Dittborn que me ha acompañado por 40 años. Cuando éramos jóvenes y no existía un mercado para el arte, la amistad se expresaba muy espontáneamente en el obsequio de las obras que cada uno hacía a los otros. Las casas se convertían en espacios de exhibición y de conversaciones interminables. En esos obsequios no se tenía el tiempo para realizar los cálculos de intercambio. Si alguna inclinación calculista había, cualquier cálculo era desbordado por los entusiasmos y los afectos. Lo cierto es que el cuadro ha vivido conmigo y en contra mío por decenios. De las anécdotas que acumula, algunas quedaron grabadas en el papel como marcas de una inundación o inscritas en el marco como torceduras producto de manipulaciones y caídas. Dittborn prefiere que no la exhiba. En las palabras que recuerdo, porque ninguna marca de precariedad debe permanecer en la obra. Las reinas, todo lo que parece mancha allá abajo son manchas. Las reinas exhiben su turbación y sus excesos de sentido. Están compuestas en sus nichos, imperturbables ante la invasión del poema, capaces de sostenerse en el abrazo y dispuestas a la intercepción de las miradas que se crucen con ellas, invirtiendo algo más que el ojo. Ellas invitan a asistir al cuerpo a cuerpo del desconsuelo poético y la desprotección de la vida desnuda. Las reinas exhiben su turbación y sus excesos de sentido. Están compuestas en sus nichos, imperturbables. Parece que aquí está repetido. Las reinas son figuras soterradas emergiendo del negro, quemadas por la química del contraste, ampliadas hasta reventar en puntos que se dispersan impasibles, sujetas a su pose, expuestas frontalmente al despojo de su imagen. Aquí ya no podía haber dibujo manual como en la chilena pintura Historia. El sujeto ha sufrido una transformación radical. Ya no es la habilidad de la mano controlada por la firma y la subjetividad del ojo la que se expresa como rajadura de la tela del pasado.
En la mediación instrumental y en la apuesta por la reproductibilidad se juega la relación de la obra con los accidentes históricos abiertos en la historia del capital. Aquí se acentúan en la caligrafía sobre la foto las incompatibilidades de época necesarias para la interposición instrumental de las fotos, el prontuario y la elegía. Versiones posteriores de las reinas incluyen color en el texto y flores en el pelo. Un desplazamiento las acerca a la belleza para acentuar su caída en el poema. Extrema cercanía y desborde de unas en las otras que marchita el poema y revive los rostros tocados por el verso, resistiéndose ellas a su dulzura. Lo que aparece en la obra de Dipon es el apego irrestricto al trabajo bien hecho, a la artesanía desplegada en medio del alegato industrial y del rescate del valor de reproducción masiva de la obra. La cultura de la multiplicación aparecerá luego plegada, sino relanzada en las pinturas aeropostales. La exactitud de los procedimientos colindantes de la geometría y de la manía son lo que permiten la exageración y hacen transitable la distancia entre el ensueño y la pesadilla. La obra hace pasar el fondo de figuras sobre el plano del texto, lo hace desaparecer y lo devuelve regurgitado una y otra vez como nuevo. En las reinas, las condenadas y las amigas de la poetisa se traslapan y se entreveran, presentando el pensamiento en la imagen como función del encuentro vecinal. La comparecencia en el cuadro las convierte a todas en condenadas y a cada una en reina. Son las condenadas reinas cohabitando como único cuerpo en la celda en que se exhiben. Las reinas ya son náufragas de distintas travesías, las prisioneras y las amigas, encalladas en la misma isla desierta. Lo que sabemos es que estamos ante ellas experimentando el llamado de la vergüenza. No la austera responsabilidad, sino la vergüenza que nos enrostraba Primo Levi. Vergüenza de haber sobrevivido, vergüenza de nuestras empresas de conquista y de sometimiento, de nuestros discursos vacíos, de nuestra economía miserable. Incesantemente, con renovado furor y con una melancolía nueva, ellas son el pueblo con el que dialoga el pensamiento y del que se desprenden las imágenes que nos conmueven. Pensar es devenir pueblo, dice Deleuze. El arte no puede inventar un pueblo, pero puede convertirse, no en popular, sino en populacho. Lo que hace la obra de arte que permanece dentro y fuera de la historia es llamar al pueblo vacante o errante con una fuerza que solo puede ser profética. No sé si Dipon querría encontrarse en este punto con Zurita, pero Kay asistiría seguro a la cita. Toda intervención en el espacio público implica un mesianismo, sea interpuesto, atenuado en la forma de una plegaria o amplificado como una sentencia. El sentido de emergencia pública diferencia y caracteriza la llamada escena de avanzada. Zurita, Castillo, El Tit, Rosenfeld, Altamirano, Dipon y Lepe han trabajado sobre la tierra a cuatro patas, en el pavimento, en el desierto o en el eriazo, sacando fuerzas de la tierra como no se pueden sacar de otro lado para llamar al pueblo desde su porvenir. La obra sería la suma del dolor y de la resistencia de un pueblo, la radicación de su humor indiscernible de la tragedia. Kay lo sabía perfectamente. No hay innovación teórica sin aliento poético. Nuevos espacios de realidad necesitan pasar por imágenes refrescadas, conceptos prestados y rediseñados, incursiones en otros sistemas de analogías, apuestas temblorosas y audaces en el lenguaje, sudores y desamores de personajes. Hay un cuadro que se llamaba, creo, Azarosamente Habido, que no lo he vuelto a ver hace muchos años,
que creo que Eugenio tampoco lo tenía, y que son obras que se encuadraban en un juego de Dittborn con el castellano, que encuadran los sufijos en los modos y que implican una ética de las maneras de existir en la exageración de sus actos. En eso consisten los gerundios de modo, los verbos. Dittborn trabaja contra el tiempo. El artista entra en el tiempo y hace lo suyo. Las reinas interponen una retícula de rescate, de presentación y de observación de su pasado. Un reglamento de operación que evita la subjetividad, no para esconder la mano, sino para desplazarla y dotarla de extensiones mecánicas que permiten hacer aparecer sensibilidades en cuerpos afectados por otros cuerpos y cuyo enlace permanece imperceptible. Dittborn se salta el presente y regresa por lugares que fueron comunes, no en tiempos recientes, sino los de su infancia. Evita así la consumación de la obra en la coyuntura y su consumo como momento efímero de una secuencia. El trabajo de Eugenio Dittborn se mueve en la excavación de las pérdidas y las desapariciones, tanto como de las brechas de inconsistencia sobre las que se articula el dominio del lenguaje sobre el cuerpo. El apartado siguiente se refiere a Altamirano, y a un trabajo que realizó el año 79, que se llamaba Revisión crítica de la historia del arte chileno como trabajo de arte. Hay una hoja que describe, de hecho, la descripción que hace Altamirano de su trabajo en la última exposición que realizó. En esencia, se repartieron encuestas a, me imagino, artistas, estudiantes de arte y gente cercana, preguntando: ¿existe un arte nacional? El volante además iba descrito el enunciado del proyecto. Los resultados de esas encuestas se exhibieron en la Galería Cal. Todo sucedía en la Galería Cal en el año 79, o casi todo, en un encuentro en que además hubo, no sé si discursos varios o solo un discurso mío que fue suficientemente enardecedor y aburrido. Sí, yo creo también. Hablé solo y terminó el trabajo. Hasta que 20 años después Altamirano lo rescató. Entonces, como todo este discurso que estoy dando, o esta reflexión que estoy haciendo con ustedes, se refiere a la amistad, a la compañía de la escritura en la obra, tengo que confesar que hubo un texto que yo escribí para la presentación de la revisión en 1979 y que fue una parte importante del fracaso de la obra en ese momento. Ese texto tuvo la misma matriz del primer proyecto del CADA. Habla de la historia, la sociedad, la política y del arte como plataforma más radical hacia la libertad. Yo no sabía en esa época cómo decir que el arte es el espacio de libertad y compañía que arrastra a toda otra aspiración libertaria posible. Ambos textos están archivados fuera de todo archivo porque probablemente ya eran contemporáneos en la época en que se escribieron. Yo mismo no he podido rescatar de ellos más que epígrafes de valor dudoso. Quiero aquí señalar que en el grueso libro sobre el CADA que se publicó hace 2 semanas, el texto que constituye una especie de manifiesto del CADA no figura, no aparece. Así
divertido el trabajo. Se trata, decía en ese texto, de situar este trabajo, el trabajo de Altamirano, en su momento histórico y extraer de aquí algunos instrumentos analíticos que permitan pensar la historia del arte en la historia. Yo suponía que bastaba señalar la pluralidad de las historias y ajustar la historia general a tratamientos más diversos de la temporalidad. Lo histórico seguía repartiéndose entre la evidencia que encadena causalmente los acontecimientos y la nebulosa de sus agencias y sus relatos. De sus agencias y sus relatos. Gracias. Una historia desde el arte debía ser dicha y mostrada como arte. El sujeto del arte en la historia lo constituyen los movimientos sociales y culturales que lo sustentan y lo cargan de sentido. En una sociedad que se homogeniza desde la fuerza, sin unificarse en su diversidad, todo esto decía aquel documento, la lucha por el arte y la vida no se desarrollan al interior de una cultura común, sino que esa serie de comunidades precisamente es la razón de su ausencia. El tiempo lineal, la eminencia y la bajeza, la precedencia o la mera influencia de los encadenamientos causales y las ediciones narrativas que configuran la historia, no tienen mucho que ver con el desarrollo del arte. No es que el arte no participe de su tiempo. Lo hace como el espacio protegido en que se autoriza al público a ejercer como poetas, bufones y moralistas incongruentes, creadores de pequeñas y grandes simulaciones, comedias y dramas de envergadura variable. Más de 10.000 personas se filmaron en el dispositivo de la revisión crítica que acaba de cerrarse en el Bellas Artes. Ellos intercalaron sus rostros en el despliegue sin fin de los retratos de los desaparecidos. 10.000 personas en un medio como el nuestro, y a pesar de la facilidad con que podía hacerse uno partícipe del sinfín de los desaparecidos, igual es un número perturbador. Esto comparado, creo que a las 17 respuestas que se recibieron en el año 79. El 79 se realizó la primera acción de Lotte Rosenfeld en la calle Manquehue, una milla de cruce sobre el pavimento. En 1980, la Lotte realizaba una nueva intervención con la documentación obtenida de la acción inaugural. Se hizo una gran proyección en un telón de noche en la avenida Manquehue, que en esa época era campo. Las cosas eran tan campo en esa época que Juan Castillo hacía su trabajo en los Heriazos, y los Heriazos eran Américo Vespucio, entre Grecia y Avenida La Florida. La obra de Rosenfeld despliega la urgencia imperiosa de una mirada negativa sumada a toda positividad, una recuperación de las murallas manchadas y de las calles sucias por los restos del tránsito humano. Sus cruces anticipan los rayados de los años 80 y la puesta al día de la política con los signos y las imágenes. La intervención del no más por el CADA es una expansión directa del trabajo de las cruces de Lotte Rosenfeld. El signo más es enlazado a la negación, pasando a transformarse en una herramienta expresiva y movilizadora del rechazo. Se trata de una expansión al infinito de la asertividad incorporada por Lotte Rosenfeld al acervo que permite a los desplazados reconocerse y hacer política en Chile. Creo que finalmente, y por razones estrictamente de tiempo, el CADA, dejé fuera los trabajos del EPE, los trabajos editoriales de la época, las actividades en la Galería Cal, y junto con el EPE dejé fuera a Dávila.
pero yo espero hacer aquí mismo un seminario durante noviembre y hablar extensamente de los trabajos de ambos. El CADA fue una forma de salir de los límites disciplinarios sin salir del arte y salir de la sociología, cruzarse y quedarse un tiempo en el abrazo. Una ampliación que es la de una política en el arte como expansión de su rigor y su libertad, contaminación con otras prácticas creativas, una puesta a disposición de las técnicas del arte y un uso mezclado de los lenguajes de profesiones disímiles. El CADA fue un paso del conocimiento a la amistad, decía Zurita. Una amistad comunitaria irrecuperable por el poder e intragable por las instituciones de reproducción del saber. El CADA pudo existir gracias al descampado que dejó el pesado sueño dictatorial en academias y universidades. Estoy diciendo que el CADA fue posible gracias a la nula actividad de las universidades en esa época. El colectivo se formó sobre un trabajo en la ciudad como soporte y destino de la obra aportado por Castillo y Rosas, sobre una poética de la creación aportada por Zurita y una mirada a la sociedad desde la materialidad del giro lingüístico que intentaba aportar este sociólogo. El CADA pudo desarrollarse por la extrema debilidad de las instituciones del arte, del conocimiento y de la economía, gracias al apagón cultural, entre comillas, los espacios de adhesión, la masividad y la voluntariedad, la indescriptible generosidad, la amistad y la turbulencia de los amores forman una trenza abierta a quien reúne las energías descomunales que se necesitan para producir los encuentros que la sociedad necesita. La propuesta del CADA trabaja a nivel del pueblo, nada menos. Ni sus posibilidades ciudadanas, ni la defensa de los consumidores, ni las banderas de las más dignas de minorías reemplazan la necesidad de volver a habitar la palabra pueblo. Un pueblo, dice Zurita, es algo mucho más vasto, apasionante, oscuro, herido, luminoso y hondo que un conjunto de ciudadanos. La infinidad de las estrellas se llaman pueblo de las estrellas y la infinidad de los besos se llaman pueblo de los besos. Yo quiero decir que en la infinidad de los besos y en el pueblo de los besos intervienen tanto Lepe como Zurita, tanto Diamer El Cid como Juan Dávila. Y que las diferencias que tuvimos entonces, si bien eran martilladoras y que eran importantes, yo creo que quedan no desdibujadas, sino de alguna manera reposicionadas en los desafíos que enfrenta hoy día el arte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fernando por tu presentación. Sin duda deja varias preguntas y también algunas interrogantes sobre este actor que al menos en la lectura inicial estamos viendo como una especie de testigo, ¿no? O compañero de ruta, compañero de camino. Me interesa un poco tomar alguna de las figuras que presentaste como para iniciar un poco esta conversación con Fernando, porque me imagino que deben haber muchas preguntas en función de tu visión sobre el periodo, siendo un miembro, ¿no?, activo de estos ritos de amistad que señalas, ¿no? Entendiendo ese estado de cercanía, pero sin ser el actor principal de la obra, el ejecutor. Pero todo parece ser esta cadena, digamos, enlazada, donde tanto esa noción del testigo que mencionas por un lado,
hacia la del compañero parecen desdibujarse a ratos, ¿no? Entran como en unas zonas un poco más borrosas. Me gusta también esa imagen de los textos de escritura crítica, que en un momento uno los puede recepcionar como un aparato crítico, pero que Fernando le da un vuelco hacia la zona literaria. O sea, lo mencionaste como obra literaria también. Creo que ahí hay una ganancia que desdibuja un poco quizás los rangos un poco más establecidos de un conocimiento más tecnocrático. Creo que hay una visión que justamente los procesos academicistas que hemos ido viendo y que por ahí también deslizaste una especie como de crítica sobre el archivo, ¿no? Van controlando y clasificando sobre ciertas estructuras o taxonomías, digamos, que muchas veces encasillan el pensamiento y no generan estas condiciones de apertura más, digamos, inestables y que generan también o provocan otros efectos renovadores, ¿no? Entonces, quiero, si nos puedes contar un poco ese sentido, ¿no? Sobre esa visión, entendiendo también este texto que tiene unos títulos que también son muy de crónica, como Didbon trabajando a contratiempo, ¿no? Hay como si fuese una novela también, estás como contando una especie como de relato narrativo en función de una visión de testigo también lateral, sin ser, digamos, el artista o el ser protagónico de la producción visual, ¿no? ¿Cómo acompaña ese texto, ese otro relato, ¿no? No sé si voy a lograr captar el conjunto de tu pregunta, pero una de las intenciones de este texto es poner sobre la mesa una dimensión no sentimental, no subjetiva, ni estrictamente testimonial de mi participación o de la participación de muchos otros en los trabajos, en los empeños, prefiero decir, del arte a fines de los 70 y 80. El testigo es alguien que estuvo ahí y que luego testifica casi definitivamente desde su subjetividad, es decir, el testigo reproduce la estructura judicial del relato, de la verdad, en el cual él aporta a la prueba en la medida de sus posibilidades, y sus posibilidades son desde luego menores que las que tiene el documento o la prueba material, ¿ya? Yo diría que la testificación es algo más es un término que está dentro de la codificación de la justicia, y si bien yo no lo he planteado aquí como tal, yo creo que el arte escapa a toda economía, y la justicia no es más que una forma de términos de intercambio, es decir, es equilibrio, es proporción, es medida, y el arte es justamente desmesura, es desmedida. No es cualquier desmedida, pero sí es la desmedida que logra desinstituir la naturalidad de los lenguajes de comparación y de intercambio de la economía, de la justicia, de la ley. La posición del amigo, del comentarista, del interlocutor, yo diría que es esencial desde el punto de vista del creador o del pensador. No hay artista sin comunidad, sin amigos. Me van a decir que existe la figura de Robinson Crusoe, o que Vicente Van Gogh estuvo relativamente solo o no necesitaba la compañía de nadie para pintar como pintaba, pero eso no es verdad. Ni Van Gogh era un lobo solitario, en el sentido que los lobos, como decía, no sé en qué parte Guattari o Deleuze, los lobos no son nunca solos, siempre son en comunidad.
Entonces el amigo es una figura esencial de la creación. Ninguna de las obras que hemos visto sería posible sin la amistad, y la amistad no la estoy planteando en los términos románticos o en los términos de filiación que se ha planteado como amistad cívica, por ejemplo, sino que la estoy planteando en términos que la Nelly debería poder entender muy bien, porque es una cohabitación en la que ella, junto con Lepe, junto con Altamirano, conviven, cohabitan, coexisten en una experiencia conjunta en el arte, y esa experiencia conjunta no solo la Nelly pasa por muchos de los lugares de producción de la obra, mucho más que lo que ellos pasan por su escritura, aunque también pasan, pero constituyen ahí una comunidad de confrontaciones, llamémoslo así, de validaciones, sin la cual no hay trabajo de arte. Hay una segunda característica del amigo, que es el que arriesga el naufragio, o sea, el que sale de la zona de comodidad en la cual se ha formado y se mete en un terreno que es pantanoso, que hace que la obra de la Nelly pueda ser calificada por algunos como poética cuando han leído El cuerpo correccional, cosa que a ella no le gusta. Nunca le ha gustado, porque ella prefiere las cosas verificables, prefiere el racionamiento que pueda ser a lo menos contrastado con la lógica, sino por los acontecimientos. Pero ese abandono de la zona de seguridad para entrar en una aventura que no es su propia aventura, a pesar de que es la aventura de su propio texto, no es tampoco una aventura en solitario. Esa es ya no la característica de un amigo del protagonista, sino del amigo como protagonista el mismo. No hay en estas zonas de amistad o de trabajo colectivo figuras principales y figuras secundarias. Yo no fui un personaje secundario en el CADA, o sea, no de ninguna manera. Lo que sí, no tuve ninguna continuidad en el mundo del arte y del espectáculo. ¿Había otro aspecto de tu pregunta que se...? No, más bien tu relación con el archivo, ¿no? Que en algún momento deslizaste. El amigo es un apasionado de la misma obsesión, del mismo exceso. En el anexo que les mandé sobre arte y economía, hablo del exceso como la verdad del arte, es decir, como la exploración de aquello que no puede ser controlado por la medida, por la mesura. Independientemente de que el arte tenga medida, tenga mediciones propias, no participa de los regímenes de medición que funcionan para la sociedad. Esto ha sido descrito sobre todo por Sloterdijk y por otros personajes como un lujo. El arte sería efectivamente lo contrario de la economía, en la medida que la economía habla de la escasez y el arte es pura abundancia. Sin embargo, el arte, si es abundancia, no es abundancia en el sentido del lujo, no es un empleo lujoso del tiempo. El arte es un régimen heterogéneo el de la economía. La abundancia es una abundancia de la escasez también, pero sobre todo es un régimen, no me atrevo a decir un régimen que desmiente toda teoría del valor y que apenas se liga a la sociedad a través del precio, un precio arbitrario, que no puede atribuirse el valor del arte, no puede atribuirse al trabajo socialmente necesario para producirlo y ni siquiera al trabajo acumulado. Ni siquiera no se puede afirmar que la relación del arte con el trabajo sea una relación de valor. No voy a entrar en eso ahora, salvo que alguien quiera más ampliación. Ahora, el archivo que se apoya en la edición, la curatoría, por así decirlo,
de materiales físicos al estilo de lo que la justicia considera prueba documental. El archivo que se las da de documentalista como si el documental fuera una expresión del acontecimiento objetivo tal como él se dio, y aquí no existiera ninguna superposición de retículas donde se edita, por lo tanto se descarta, donde se corta, por lo tanto se desecha. No solo documentos inmateriales, sino también se opera segregaciones sobre los documentos materiales. Yo lo siento harto en realidad, pero estas reflexiones abrí hace 3 días el libro de la Red de Conceptualismos del Sur sobre el CADA. Un libro así de gordo, que habla de 1850 testimonios gráficos, decenas de documentos, cientos de artículos. Bueno, fuera de que los textos interpretativos que incluye inexplícitamente el libro son, por decirlo menos, parciales. No hay ningún documento esencial del CADA, salvo un artículo de la revista Ruptura, que es, digamos, que sucede en un momento en que el CADA ya había empezado a separarse. En especial yo trabajaba en ese momento con la Nelly y con Dicklon en una publicación que se llamaba La Separata, y no participé en la revista Ruptura. Pero el texto de Para no morir de hambre en el arte no aparece publicado. Es el primer texto y es el yo diría de alguna manera, el texto de batalla del CADA, independientemente de sus errores de ortodoxia sociológica. No aparece ninguno de los artículos que yo publiqué en la revista La Bicicleta, por ejemplo, ni en el APSI, ni en la revista Crítica Cultural. O sea, perdón, no aparece ningún artículo firmado por Fernando Balcells. Y yo no hacía esos artículos por vuelo propio, sino por encargo del colectivo. Aparece un buen artículo de la Nelly, de Augusto Vara y otro de Brunner, pero no aparece un artículo escrito por mí en la revista Umbral, antes el primer número de la revista Umbral. Aparece uno publicado en el segundo número por Diamela Eltí. Hay un sesgo, entonces, bueno, no aparece en ninguna parte. Queda claro el peso de Raúl Zurita en el colectivo. Es una cosa extraña porque, como puse ahí en alguna parte, ese colectivo tenía tres fuerzas convocantes que eran relevantes. Era la poética de Zurita, era el trabajo en las calles de Castillo y de la Loti, y era una búsqueda mía en el campo de las ciencias sociales que también era especial, por llamarlo de alguna manera. Y tampoco está reflejado ahí. La pregunta que unió al CADA fue una que yo le planteé por escrito a Zurita en la primera reunión que tuvimos, que no fue ninguna vaguedad como está descrita en el libro. La pregunta era: ¿cuál es el lugar que ocupa el arte en nuestras vidas? Que era para mí un descubrimiento increíble, y para Zurita era como la confirmación de su retórica, por llamarlo de alguna manera, de su poeta. Entonces, tengo una desconfianza, digamos, no una desconfianza. Constato que el trabajo de archivo, tal como se está siendo enfrentado con nuestros mejores archivistas, es sesgado y sobre todo está castrado de capacidades afectivas. Y hablo de capacidades afectivas, si quieren, en el sentido spinozista de las afecciones y los afectos. No quiero caer en el relajo de ningún sentimentalismo. Pero la descripción de los modos de ser de un determinado trabajo en el arte se pierden
en la proposición de determinados documentos como la verdad documental de su trabajo. Eso es lo que quería decir. Bien, preguntas, comentarios, Nel. Me pareció relevante la última acotación que hiciste en términos, digamos, también de juzgar el archivo desde la capacidad que tiene uno de reactivar qué, ¿no? Pero en el fondo la pregunta, pues yo tengo una ambivalencia en el sentido que, o sea, tengo mis propias razones también para sentirme incómoda con una cierta política de archivo, en ese sentido comparto zonas de tu desconfianza. Pero también la pregunta, para hacerlo en simple, sería cómo pasar del relato, de la narración existencial, en el sentido fuerte de la palabra que tú hiciste, ¿no? En torno al 79, porque obviamente está anclado en un yo, hay una marca, digamos, de experiencialidad, de testimonialidad, un yo, digamos, anclado en un aquí ahora, con lo que eso significa de repetible, entre comillas. Entonces, pero ¿cómo se pasa de eso a la necesidad, como diría, yo no quiero hacer el abogado del diablo, porque no debería ser yo el que dice eso, pero ¿cómo se pasa de eso a una construcción de saberes múltiples? O sea, está el tema de la conversión de la obra en documento, del documento en archivo, con, bueno, las descoincidencias, digamos, de temporalidades que ocurren ahí, y también de desajuste, digamos, entre las vibraciones existenciales de un momento históricamente vivido como urgente, excepcional, etc. Me acuerdo, porque tú haces un recuerdo de hace 40 años, pero me acuerdo de una mesa redonda que hubo, ¿te acuerdas? En Valparaíso, con motivo de la Trienal, donde Cristian Gómez Moya hizo un texto, según yo, certero, lúcido, donde en el fondo, se llama Cada, Archivo Cada, estaba presente Fernando Balcells, me imagino que convocado y con justa razón, ¿no? Por lo que ahí decía de Cada, y me acuerdo que, ¿te acuerdas que fuimos después a un almuerzo? Y Fernando salió muy violentado, me atrevería a emplear esa palabra, porque no reconociste nada de tu propia experiencia o vivencia del cada en aquello que Gómez Moya analizaba y descifraba y problematizaba respecto a las políticas del archivo. Y eso, digamos, que era hace 10 años, cuando el furor de archivo no había cundido del modo en que ya sabemos que está cundiendo, ¿no? Entonces, y me acuerdo haber tenido esa conversación contigo, porque en el fondo, claro, como también para mí es muy acogedor, hablando de amistad, escuchar ese relato del que también, bueno, fui parte, pero bueno, pienso en investigadores jóvenes, pienso en gente de las ciencias sociales, de la sociología, de la humanidad, en fin, cómo desauratizar, ¿no? El ahora en el sentido de lo único, lejano, irrepetible. Entonces, en eso que tú cuentas, en que yo me reconozco, pero bueno, cómo desauratizar, desromantizar, desidealizar este relato que nos concierne directamente, pero que tiene que volverse materia, digamos, de desciframiento e interrogaciones, incluso en el sentido de justamente desafiar y confrontar nuestra propia experiencia, mirada, digamos. Bueno, entonces, esas mediaciones no aparecen en tu relato. Y bueno, y claro, uno desconfía de ella al mismo tiempo, ¿no? Entonces es una pregunta también a propósito del archivo Cada. Debo decir que no comparto tu reparo y tampoco lo que hace valer Zurita como exclusión, no lo veo, no. O sea, yo podría tener otras preocupaciones respecto de archivo Cada, pero eso no lo veo. Pero entiendo bien lo que tú dices. Y en el fondo, bueno, ¿cómo salvar? No sé si me entienden. O sea, por un lado, efectivamente, Fernando lo dice una y otra vez, hay algo irreductible, hay algo insubordinado, digamos, no determinado aquí ahora, que aparece
citado, tergiversado, en fin, pero ¿cómo hacerlo? ¿No? Yo pienso que un tema común en una mesa como esta, donde precisamente hay investigadores, a que le debe servir muchísimo los relatos experienciales que nosotros podamos tener sobre nuestro propio pasado, pero eso no construye conocimiento, entre comillas. Esa es una pregunta. Y la otra es que porque hay un dato que sí me parece interesante y también tiene que ver con Archivo K en una dimensión completamente distinta. Efectivamente, Fernando llegó de Francia como sociólogo, pero sí lo que me pareció, entre los múltiples desacuerdos que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, sí hay una zona de acuerdo en que me parece audaz, digamos, como Fernando, que desconfiaba, al igual que yo, ahí había acuerdo de una cierta función ilustrativa de la relación entre arte y política, tal como la sociología estaba acostumbrada a pensarla, o la sociología de estos años, y tú llegando, digamos, de cierta manera te rebelaste contra este reduccionismo sociologista de un arte ilustrativo en relación a una cultura militante, y apostaste al arte, diría yo, en contra de la sociología, por así decirlo, pese a tu condición de sociólogo, que me parece que un gesto muy interesante y muy valioso, que habría que reverlo ahora. Entonces mi pregunta es que no sé si leíste bien o no el Archivo K, el libro, no, porque tú acabas de tenerlo, porque ahí lo que uno notaría es un giro sociologista, diríamos, en el sentido de querer empujar el CADA lo más lejos posible de la escena avanzada para asociarlo a la dinámica de los movimientos sociales. Entonces, como un sociólogo, el sociólogo que eres, pero el sociólogo que apostó al arte en contra del reduccionismo sociológico, me parece interesante saber qué te pasa a ti de ver ahora un trabajo de archivo activista que de cierta manera, digamos, relanza aquello que vivíamos desde una frontera, por así decirlo, que de cierta manera pasa esa frontera hacia el lado del movimiento social. Nunca ha sido fácil. Voy a partir por lo último porque es más sencillo. Yo creo que yo tuve alguna participación en haber interesado a Brunner, a Augusto Vara y a una serie de otros sociólogos de la Flaxo en los trabajos de arte, en especial del trabajo de Cada. Su aproximación, sin embargo, fallaba, desde mi punto de vista, por dos cosas. En primer lugar, porque ellos no podían evitar interesarse en el CAA, en primer lugar, por su convocatoria. O sea, convocaba a mucha gente y eso en esa época era un gran activo. Pero era un activo de convocatoria social, era en el fondo una mirada instrumental sobre el arte, la que se devolvía desde esa sociología. Y en segundo lugar, la sociología, tal como dije, no había hecho, y no sé si habrá hecho todavía ahora, no había incorporado el giro lingüístico. ¿Qué quiere decir el giro lingüístico? Bueno, la filosofía del siglo pasado, que rebate la separación entre lo material y lo espiritual, constatando, cosa que nosotros vivimos como experiencia propia, que el lenguaje tiene fuerza material. Y no solo fuerza material suficiente como para coayudar a un golpe de Estado y a un exilio masivo, sino fuerza material como para configurar, construir el tipo de relaciones que mantenemos en la política o en la convivencia. Hay falsificaciones en ese libro, además, porque hay falsificaciones dentro de la propia historia del CAA. Por ejemplo, Ruptura falsifica la relación entre el CAA y las brigadas Ramona Parra. El CAA
siempre tuvo claro y fue constitutivo de su ánimo, de su espíritu, que no existía relación entre lo que nosotros hacíamos en la calle y el arte de las brigadas Ramona Parra, porque lo de las Ramona Parra era arte de consumo directo, era arte, era un llamado político directo que no pasaba por la mediación de juegos entre imágenes o poéticas más amplias que las de el aquí y ahora, movernos, movilizarnos, actuar. El CAA tenía un compromiso en contra de la representación, que es a lo que alude la Nelly, es decir, en contra del servicio público, de la imagen y de la obra, como ilustración de determinada racionalidad, de determinado conocimiento. La primacía del texto sobre la imagen es una cosa que combatimos, que estuvimos todos de acuerdo en combatir y estuvimos todos de acuerdo en la necesidad de liberar la imagen de su servidumbre. Eso fue común al conjunto de la escena avanzada y probablemente Dit, von Lepel, Nelly y Kai tenían las cosas más claras desde ese punto de vista que lo que tenía el CAA en la rivalidad, llamémosla teórica política que existía, que es muy importante, el tema de la amistad y de la rivalidad tal como aparece en la historia son indisolubles. O sea, cuando yo digo que no hay creación sin amistad es porque no hay creación sin contraste, sin contrapunto, incluso sin traiciones. Y nosotros nos traicionamos mutuamente en el sentido al menos político del término, ¿no? Yo fui un traidor complicado y la Nelly menos complicada que yo, porque ambos trabajábamos tanto con el CAA como con Ditron y con Lepe. Bueno, sobre todo la Nelly era parte. Pero tú eras del CAA. Bueno, no, claro, pero tú te las arreglaste para ser aceptada como compañera de ruta del CAA también. Bueno, cosa que no era fácil de lograr, y tú lo sabes. Entonces, cuando hablamos de hacer cuerpo, no estamos hablando de hacerse amigo del pueblo, de mimetizarse en el pueblo, sino de devenir un pueblo, de responder a sus necesidades, a sus urgencias materiales e inmateriales, y de hacer de pueblo. Ahora, esto de hacer de pueblo en el caso del CAA queda como clarito con el no más, que es bastante más complejo verlo para no morir de hambre en el arte, porque lo que hace ese trabajo es una especie de arquitectura imaginaria sobre la ciudad de Santiago, destacando puntos que son relevantes en la constitución de un cuerpo ciudadano, de una escultura social, decíamos nosotros en esa época. Ahora, ¿qué hacer con el mal de archivo? Estoy usando solo el título de Derrida y no me voy a meter más allá. Desde luego, no solo el archivo tiene la razón, porque el archivo la lleva, y nosotros no vamos a estar aquí cuando los archivos empiecen a florecer. Y lo único que nosotros podemos hacer es dejar testimonio, como la Nelly lo ha hecho abundantemente y yo menos, bastante menos. Yo ya no voy a volver a hacer clases en la universidad por ningún motivo, pero el testimonio, y esto quiero hacer aquí un nexo, el ahora al que yo me refiero con el trabajo del arte no se refiere al aura, no se refiere al aquí y ahora mágico, insustituible e irreproducible, se refiere más al trabajo de Altamirano. El trabajo de Altamirano, la revisión crítica de la historia del arte como trabajo del arte, tiene una extensión en el tiempo
que es la de su propia duración. No hay una sucesión de los tiempos de la política, de los días del año, de los periodos de la señora. No hay ninguna periodización que altere la propia duración de la obra en su consistencia con ella misma. Hubo una pregunta hecha el año 79, repuesta el año 1999 y repuesta a propósito de un accidente. Dos accidentes. La insatisfacción de Altamirano con los incumplimientos envueltos en su obra y la aparición de un rayado mural que decía "Libertad para Pinochet", que como contrapunto con el año 79 era algo enriquecedor, voy a decir, complejo. Altamirano siguió siempre pensando que su obra estaba inconclusa porque en su obra él había prometido algo, un foro, un seminario, un encuentro donde se debatieran las respuestas, y nunca había encontrado la forma de hacerlo. Y hizo entonces el montaje que hizo en el Bellas Artes ahora, en que se exponen a la vez los materiales del año 79, los del año 99 y los de 2019. Los de 2019 en proceso. Y yo creo que por razones de otro tipo de temporalidades, probablemente Altamirano cierre esa obra con algún tipo de exposición de lo que recolectó ahora. Pero el ahora de esa obra es una obra que abarca 40 años. 40 años de relaciones internas, de relaciones entre los elementos de la obra, que son no solo la pregunta y la respuesta de los interrogados, sino todos aquellos que se aproximan a la obra y de alguna manera la cambian, le intervienen, participan o no en ella, cambian su lenguaje. El lenguaje, y eso es parte de lo que me refería en el texto, el lenguaje de 1979 no es el de hoy día. Y sin embargo se parece, hay ajustes que hacer. ¿Por qué solo ajustes que hacer? Porque el problema sigue siendo el mismo. La pregunta por un arte nacional es insoslayable. Es insoslayable porque independientemente que nos preguntemos por la nación, o por el pueblo, o por el medio, lo que estamos haciendo es cerrar un ámbito de comunidad y de conflicto. Ese cierre, es decir, dónde empieza nuestro conflicto, dónde empieza nuestra contraparte, dónde es que nosotros intercambiamos el pensamiento que transformamos en obra, dónde lo trabajamos. Ese cierre, ese contorno, que podemos llamar nacional, comunitario o como ustedes quieran llamar, es ineludible, porque es ineludible el hecho de que nosotros no funcionamos solo en materia de producción, circulación y creación artística. Lo último es que el testimonio no es igual a la vivencia. Sí, no es igual a la vivencia y tampoco a la inclinación afectiva del testigo. Es fundamental, creo yo, que de alguna manera los afectos sean recogidos. Lo que a mí me desborda es que bajo la presunción de la objetividad documental, las inclinaciones afectivas no sean en absoluto consideradas. Y yo debo decir que el CADA, por ejemplo, es un movimiento infinitamente afectivo. O sea, es un movimiento de amistades y de conflictos, de enemistades increíble. O sea, el CADA es casi un grupo constituido para escaparse de Ronald Kay. Y yo podría contar esa historia y estoy seguro que hasta la Vianela estaría de acuerdo. Bueno, la capacidad del archivo para recoger ese tipo de
inclinaciones, me parece fundamental, y yo lo único que puedo hacer es dejarlo planteado como desafío. Ignacio. Oye, bueno, fascinante todo lo que dijiste, Fernando. Son hartas ideas. Evidente que lo que tú dices es algo que, por lo menos a mí personalmente, me parece que es muy emplazativo. O sea, estás hablando sobre algo que uno está viviendo al momento que está investigando también. Creo que hay varias cosas como, no sabría si formular necesariamente una pregunta, pero hay varias cosas que me saltan a la luz, y estaba pensando que lo que tú estás comentando es curioso, pero en la presentación del libro del archivo del CADA se hablaba de eso, o sea, se hablaba de una práctica archivística que se basaba en los afectos, y claro, me sorprende escuchar tu versión, porque tiendo a pensar que eso es lo que ellos ese colectivo, digamos, ha tratado de teorizar o ha tratado de impulsar. No, lo desconozco hasta qué punto lo ha logrado o no. Evidentemente que con respecto a eso habrá un tema a discutir. Estaba pensando también que hay una cuestión extraña en lo que tú dices respecto a los archivos, porque claro, si yo me retrotraigo 15 años antes, yo te diría que solo había afectos desde una persona que quisiera investigar o que se hiciera las preguntas sobre qué pasó el año 79, y yo dijera, era una estudiante, segundo o tercer año, quisiera saber qué pasó el año 79, diría que mayoritariamente había afectos, producto de que las vías por las cuales llegar a ese año eran a través de personas, y eran a través de personas que te abrían puertas o te las cerraban, o te las mostraban con entusiasmo o te las mostraban con poco entusiasmo. Y creo que toda esa cultura de que tú estás hablando, o gran parte de eso, se capta en filtraciones, que ahora está como reeditado como, de nuevo, un libro gordo, y en filtraciones capta casi como si fuera un libro sin tesis, sin bibliografía, sin hipótesis, sin nada de lo que constituiría el mundo académico duro, del cual aparentemente hay una cierta distancia, o hay una evidente distancia de muchos de esos actores, y muchos actores tampoco ingresaron a ese mundo académico, se mantuvieron siempre en un margen. Entonces, por ese lado creo que hay una vertiente que creo que es interesante discutir respecto a eso, que en ese mismo periodo en que se están capturando estas voces, también hay otras instituciones, personas, investigadores que están tratando de hacer un esfuerzo por llegar a ese año sin necesidad, si es que fuera posible, si es que es posible, de tener una mediación que sea una voz. Yo digo eso porque a veces uno descubre cosas, y ese descubrimiento puede ser, como dices tú, un descubrimiento que está basado en que tú te descubres un objeto frío, congelado, o un objeto, objetualizas lo que es, tiendes a objetualizarlo, y ya el archivo de las yeguas, y son fotocopias, o yo decir, yo voy a construir mi archivo, y en verdad son las fotocopias que yo tomé de la Biblioteca Nacional. Entonces, claro, uno dice, bueno, ese es el archivo, no lo sé. Yo creo que es más el proceso de la investigación lo que te va haciendo partícipe y te va atrayendo un poco eso. Y por ejemplo, en el caso de la Expo de la Trienal, que tú la mencionaste, me acordé que esa fue la primera vez que vi el documento exhibido del que tú estás mencionando, que además Pedro tiene una copia en la colección que no es igual a la que se exhibió. Entonces, claro, uno dice, nadie se habrá hecho la pregunta por decir qué está rayado en las observaciones, quién hizo esas observaciones versus la otra versión que se exhibió en la Trienal. Entonces creo que ese tipo de preguntas, hay una vía sin duda que te va a acercar, que es a través de los testimonios, pero creo que hay otra vía que también tiene que ver con la pregunta investigativa, y ahí estaba pensando que el mismo año 79 era el año en que estaba investigando Carlo Ginzburg sobre este molinero que había vivido hace 500 años atrás,
y del cual no se sabía nada, salvo que había dejado anotadas algunas cosas de su vida. Y lo que él hizo fue radicalmente distinto a lo que era una corriente historiográfica que era en base a lo que tú dices, un archivo súper objetivado, que era el archivo institucional, el documento institucional, cuánta gente habitó en este pueblo, qué consumían, cómo se llamaban, qué religión practicaban. En este caso era los temores, cómo poder reconstruir el siglo XVI en base a los temores de esta persona que están capturados en un documento que era completamente desechable. Entonces creo que por ese lado hay el trabajo que hacen las instituciones, digamos, tiene una reserva dependiendo mucho de la comunidad intelectual, de la comunidad de investigadores que habita en el lugar. Y esa comunidad, quisiera creer, que es más proactiva, más rica y está más interesada muchas veces que otra que es más, o que le presta mayor pleitesía a lo que las voces autorizadas de los protagonistas te están diciendo sobre esa ventana del año 79 que pasó. Entonces creo que ahí hay cosas que creo que como desde mi punto de vista son interesantes y son complejas. O sea, yo no creo que se pueda en este minuto todavía ver con tanta distancia y tanta como objetividad, pero a la vez creo que también a veces te puede generar ciertos accidentes también, en el hecho de que alguien se va a preguntar, bueno, ¿quién marcó la copia que tiene Pedro versus quién hizo las anotaciones que se exhibieron en la final? Y decir, esas son pensamientos distintos sobre un mismo documento. Entonces creo que hay cosas que se pueden ir jugando, que se van a ir jugando de manera interesante respecto de la investigación. Y creo que en ese sentido la investigación es más, le falta mucho, o sea, digamos, puede todavía quedarse con filtraciones, podría quedarse con filtraciones y darse por pagado. El lector podría decir, yo con filtraciones tengo todo. Uno podría decir, tengo la mayor diversidad de actores, de referentes y todo, pero alguien podría decir, podría seguir investigando. Y creo que en ese deseo de la persona que quiere seguir investigando, ahí creo que hay un deseo por encontrar algo que está vivo, que es real, que sucedió y que tiene muchas complejidades. Y felicitaciones. Yo no sé si hay algo a lo que tenga que responder, pero voy a decir una cosa. Lo único que yo le puedo pedir a los archivistas y a los que trabajan, a los historiadores, es que no den por sentado sus conceptos ni sus prácticas. O sea, la relación sujeto-objeto que está presente en la objetualización de las obras o de las trayectorias, no la den por hecha. No basta hablar de los afectos para poder dar cuenta de los afectos que no son el cariño que te tengo, querido, sino las fuerzas que interactúan en nosotros, que se tensan y que hacen que tomemos determinadas opciones en un momento dado por incorporar a determinada persona en el CAA, por ejemplo, en detrimento de otra. No estoy hablando de mí en este caso. Uno, no den por establecidos los conceptos con los cuales trabajan, no se apuren, revísenlos, porque es necesario que sean revisados. Porque el concepto de historia con el que nosotros trabajamos, los conceptos de temporalidad con los que nosotros trabajamos, que es lo que tratamos de ejemplificar principalmente en esta conversación, no están consolidados. Las duraciones de la obra de arte, a pesar de lo que nosotros creíamos, a pesar de lo que nosotros en nuestra época apuntábamos a obras efímeras, a obras que no fueran auráticas, y echamos de menos, yo echo enormemente de menos los cuadros de Lepe que tú tenías en tu casa con las nubecitas, y que se desarmaron todos, entiendo casi todo. Bueno, echamos de menos el hecho de no haber entendido que la duración no tiene que ver con el tiempo que pasa, sino
con el tiempo que se acumula en una productividad distinta, en una productividad que no es la del consumo, en una productividad que tiene otra lógica. No hay ninguna diferencia en realidad mayor entre el testigo y el documento. Ambos son testigos, salvo que uno pinche el documento y uno llora. Pero las debilidades, las deficiencias y las fortalezas del testigo son similares a las que puede tener el documento. No hay una crítica, general al archivo ni al trabajo de los historiadores, y si a alguien le quedó la idea de que estoy en contra de la historia y de los historiadores, pido mis disculpas, no es el caso. Lo que sí hay es un llamado de atención a las historias paralelas, a las distintas velocidades, y las velocidades son faltas de densidad o excesos de densidad que pueden tener los acontecimientos en la historia. Nosotros no tenemos un espesor suficiente en nuestra discusión histórica, en la que no hemos avanzado nada desde el año 79. Entonces, lo que pido es que calibren lo mejor posible las apuestas que hacen cuando trabajan con archivos o cuando trabajan con historia. ¿Alguna otra pregunta, comentario para Fernando? Quizá una burrada me va a decir, porque no soy una experta en archivos, mucho menos, pero he estado pensando durante toda esta discusión, y especialmente como que decía Ignacio ahora, sobre me da la sensación de que faltaría por lo menos anunciar el tema de la supuesta neutralidad del archivo, porque el archivo siempre hace parcial, igual que cualquier otra cosa, porque nunca va a poder contener la realidad. Y esta quizá idea que siento que está implícita de que el archivo tiene la totalidad de lo que pasó, porque un libro de archivo nunca va a tener la totalidad de lo que pasó, y siempre va a ser algo parcial. Y quería un poco saber, me gustaría saber su opinión sobre eso, y sobre estoy pensando en la idea de la parcialidad en general, en las instituciones, los museos, y en este caso en el archivo. Yo creo que el libro de Lanelis sobre márgenes e instituciones responde bastante bien a las dificultades de paso entre la institucionalidad y los márgenes extrainstitucionales. Las instituciones son un problema porque ellas no distinguen en sí mismas el momento instituyente y el momento instituido. El momento instituyente para cualquier institución es el que se define en un estado de emergencia, ahí cuando las reglas de la institución dejan de funcionar. Y el sujeto institucional de ese momento se perfila como un sujeto nuevo. No es distinto a lo que sucede en los regímenes históricos, y estoy recurriendo a la ejemplaridad de los estados de emergencia en la teoría política. El arte es siempre un momento instituyente y no es nunca un momento instituido. Lo que hay de instituido en el arte, si no es, voy a decir algo terrible, pero es aquello contra lo cual el arte debe rebelarse una y otra vez. El arte contemporáneo tiene, yo diría, dos ejes de definición. Uno, la lucha contra la representación. El arte no es representativo, es creación. Y dos, la lucha en contra del arte instituido como cultura, aquello que pasa a ser el dominio contra el cual las generaciones nuevas tienen que rebelarse, o tan solo, si ustedes quieren algo amortiguado, diferenciarse. El archivo es siempre un archivo en construcción.
si es un archivo proactivo, si es un archivo que participa en la creación y un archivo quiere, está inscrito en su deseo participar, aunque sea como memoria, en las creaciones por venir. Cuando esa memoria se cierra, cuando el archivo se institucionaliza y excluye lo que desde un principio excluyó, entonces pasa a ser una fuerza conservadora que va a ser sobrepasada por otros archivos, por otras miradas, y en este juego, sin duda, va a haber piezas, partes, parcialidades que se van a perder. Hay mucho de la historia del año 79 que se va a perder. Desde luego, no vamos a ser jamás capaces de ponernos de acuerdo sobre si es o no es un año bisagra. Ni siquiera hemos hecho un inventario conveniente de lo que pasó el año 78 o de lo que pasó el año 79. Cuando yo llegué se había hecho un trabajo sobre Goya, que fue muy importante. Se estaba haciendo el seminario de la Nelly, del cual realmente no se ha hablado lo suficiente, porque fue fundamental. Se hizo una carpeta sobre Neruda, que nunca se ha comentado, pero que fue muy discutida. La Nelly, por ejemplo, no quería participar porque le cargaban los homenajes, y esa carpeta tenía una visión de homenaje, y el homenaje entre sus posibilidades está en un monumento mausoleo, digamos, consagratorio y capaz de deprivar a la obra de su fuerza. Eso es lo que la Nelly opinaba de la participación en la carpeta de Neruda. Así todo aceptó participar. Nunca he visto una exposición sobre esa carpeta, por ejemplo. Yo sé que existen carpetas de ese campo. Hubo ese mismo año la publicación del Purgatorio. Hubo una exhibición de arte en la Galería Cal para homenajear la aparición de Purgatorio, libro de Raúl Zurita, en la que participaron Altamirano, Dilpon y Lepe, y hubo conversaciones que fueron animadas por la Nelly. Animada, por favor, rectifica esa palabra inmediatamente. Bueno, yo debo decir que la Nelly no lo sabe, pero ella fue la gran animadora. Ella se dice crítica cultural, pero fue una animadora cultural en realidad incomparable, y tampoco se ha hablado suficientemente de las energías descomunales que yo describo acá. Lo descomunal tiene mala vida en el archivo, y es un trabajo de los historiadores y de los archivistas ver cómo incorporan lo que está fuera de la mesura, lo descomunal, lo monumental, dentro del trabajo histórico. El problema es de ustedes. Tenemos tiempo para un par de intervenciones, preguntas, ojalá breve. Sí. Una muy corta en realidad. Yo estoy un poco ajeno al tema del arte que entramos hace poco tiempo. De hecho no conocía que era parte del pescado. O sea, es como conocer un poco el olor al pescado frito sin nunca haberlo comido. Entonces, es interesante la situación de poder conocer un proyecto que, como decía Daniel también, era como cercano a las manifestaciones, digamos, contemporáneamente, y la influencia que tuvo también como en el escenario como político, sin conocer a los participantes. Entonces, eso era como interesante en el sentido, y la otra es como es tu relación con la publicidad. Porque también es algo interesante también saber en qué tiempo fue, cómo se relacionaba y cómo, porque no tiene como, no tiene artista la publicidad de alguna manera, no se reconoce al personaje que está detrás de eso. Y también quizás tiene que ver un poco con el tema del archivo, que como cuando uno en la publicidad se vende un producto que quizás se vende algo que no existe, o algo que quizás existe más allá, más todavía. La Coca-Cola es lo que uno siente, no sé, como en la arquitectura si uno entra a un espacio es muy difícil describirlo. Lo puede como leer, lo puede como interpretar, lo puede medir, pero si uno no lo habita es muy difícil entenderlo y transmitirlo a la vez. Entonces, esas tres cosas como que me suenan súper interesantes, como, bueno, también lo
que es la Nélico en el sentido de la escena avanzada, y todos los personajes que se empiezan a nombrar aparecen también como un aura en un sentido como un olor, hacen lo mismo, se relacionan todos unos con otros, pero son como, más como grupal que individual. Entonces eso es como interesante lo que pasó en ese momento, y la publicidad, porque, sobre todo porque también la política en ese momento era muy fuerte, como la transmisión de lo que debía ser la vida, lo que estaba pasando en ese momento. Antes de quizás retomar otra pregunta que puede quedar para ir cerrando, si es que hay otra. Yo quería comentar algo en relación a lo de los relatos. Y como ¿lo hago al tiro? No, sí, adelante. Que era, bueno, primero me contextualizo, yo soy profesora de artes visuales de un colegio de la periferia y estuvimos trabajando con varios ejercicios que hacía el colectivo CADA. Y entre toda la conversación, lo que se estaba hablando, me generó curiosidad de cómo esta como multiplicidad de relatos, como lo que tú hablas, dialoga con los relatos como contemporáneos de hoy en día, por ejemplo, de los estudiantes, de mis estudiantes de primero a tercero medio, y cómo se generan nuevos relatos a partir de esta mezcla de relatos, por decirlo así. No sé si me logro explicar un poco. ¿Y qué relación tiene eso con esa misma noción de pueblo y de comunidad que comentaba? Voy a tratar. Voy a partir por la publicidad. Se podría hacer un libro a propósito, pega para los historiadores, un estupendo libro con textos publicitarios escritos por la Diamela, por Raúl Zurita, por Gonzalo Muñoz, Antonio Gil, por ejemplo. Bueno, la mayoría de los poetas, muchos artistas, muchos cineastas y artistas visuales participaron vivieron de la publicidad. Y además, las agencias de publicidad, debo decir, jugaron un papel modernizador, democrático, de apoyo, no institucional, pero sí muy cercano a los trabajos que nosotros teníamos que hacer. Ellos prestaban equipos, Juan Ford, Filmocentro, Ignacio Agüero filmó una cantidad de cosas. Era un medio en el que la publicidad aportaba no solo, bueno, para qué hablar de Francisco Seges y de Fonseca en realidad, que se me estaban olvidando y que fueron grandes aportes en la producción de los trabajos. Lepi y yo trabajamos con Seges primero, junto con mucha otra gente que participó en la escena. Carlos Gallardo trabajó ahí, Duclos trabajó conmigo, con nosotros. Nosotros usamos la agencia, entre otras cosas, para levantar la revista Separata, que la editamos durante un par de años. Había en la publicidad, en ese instante, era una novedad importante el hecho de que el lenguaje tuviera capacidades estructurantes, capacidades, llamémoslas, materiales, que pudiera convocar no solo a través de signos, sino armar su mensaje a través de la materialidad. Seges era un gran seguidor del trabajo lingüístico y del trabajo de la imagen a nivel de los mensajes publicitarios. La experiencia empresarial que nosotros tuvimos con Lepe fue un fracaso, no tanto por nuestras incapacidades gerenciales como por la época en la que se dio. O sea, nosotros partimos el año con una cantidad maravillosa de clientes que tenía AFP, bancos, todo, y a los 3 meses estaban todos quebrados, o cerrados, o habían dejado de gastar un peso.
perseguimos, me acuerdo, un proyecto de Lepe en Almacenes París durante 6 meses, y el proyecto de Almacenes París consistía en perfilar el edificio con neón, cosa que los patúos hicieron muchos años después, sin haberle dado ningún reconocimiento a la agencia. Había en esa época, además, un cuento especial en las agencias de publicidad que era, yo diría, una cierta conciencia culpable, una cierta culpabilidad de trabajar con la mentira, con el engaño, con la ilusión, con la media verdad. Y esto es muy interesante, fue tomado por el cura Valente, por Ignacio Valente, José Miguel Ibáñez Landa, que escribió un par de artículos sobre la identidad entre publicidad y prostitución. Porque la publicidad era la profesión que hacía vacilar la verdad de la palabra, que era una y que venía del Señor. Y ahí me puse igual las manos, y que venía del Señor. Bueno, Valente fue el crítico que reconoció a Zurita, digamos, y que lo elevó. En un movimiento teórico que obligadamente tenía que renunciar a la proveniencia única de la verdad y al advenimiento del lenguaje poético como multiplicidad de las verdades. Es muy extraño cómo el cura Opus Dei se separa del crítico literario bueno que era Valente. Esa división, ese conflicto en el seno de los publicistas que sabían que estaban usando la poesía como retórica, es decir, que sabían que estaban usando el lenguaje como forma de persuasión para conseguir algo que en general era una venta o era la afirmación de una imagen. Ese conflicto de conciencia que se tenía con el lenguaje ya no existe. Es decir, la publicidad se ha sanado de su pecado original, y las discusiones actuales en torno al Big Data y al manejo de la opinión han olvidado la trayectoria que tiene esa discusión y se ha trasladado a un universo conceptual donde el fake news y, ¿cómo se llama la otra cosa?, la posverdad, postulan hacer los conceptos de reemplazo en una historia que es tan vieja como la historia de la mentira. Eso es lo que puedo decir sobre la publicidad. Para nosotros siempre fue un respaldo, un soporte y al mismo tiempo la necesidad de una diferencia. El arte nunca vende la Puma. El arte, las obras se proponen, se ponen ahí. Hacen afirmaciones, pero no las hacen con una intención persuasiva. Entre seducir como acceso y persuadir como incitación a un acto, hay una diferencia que es la diferencia en el consumo. El arte no es mercadería de consumo, no importa que no sea mercadería, no es materia de consumo, es materia de duración. Para tratar de responder a tu pregunta, voy a decir algo impropio. La actualidad del CADA es un trabajo en el querer. Lo he dicho antes de otra manera. Es un querer más. Es el presente, es el ahora, no de la precariedad que quiere ser satisfecha con una lista de reclamos y de reivindicaciones, sino de un espacio en el que queremos crear más, una vida distinta, creativa, decía el CADA, siguiendo una tradición bastante antigua por lo demás en el arte. Lo que está vigente es ese deseo de placer, para meterme en una discusión que nos queda lejos.
es ese deseo de placer que está latente, no como falta, sino como libertad. Y tampoco me voy a detener en los análisis sobre la libertad, pero sí quiero decir que la libertad a la que me refiero es la multiplicidad de los accesos en contra de la reducción de los accesos, esa amplitud por sobre cierre, es ese abrirse a un espacio abierto que no es de aire puro, no es de vacío, sino que es denso, está lleno de otras cosas que son justamente las cosas que queremos explorar, las cosas que son dejadas de lado por un pensamiento que es esencialmente reduccionista. La modernidad es la reducción de todos nuestros actos a la prosecución de un solo cálculo automático. Tenemos que maximizar. Esa maximización, que es una forma de ética, de manera de ser, de sacar obligadamente lo mejor de nosotros mismos, de dar aquello que no está, aquello que nos supera, el tiempo que no tenemos, esa necesidad de rendir en algo que está dado, ¿ya? Esa necesidad de maximizar como si todo se redujera a recursos, porque los inicios, los impulsos, los empujes y los finales están dados, no interesan. Los propósitos y los quereres están, dicen los economistas, abiertos. Lo único que interesa es un manejo de los recursos para cualquier fin, pero no es de cualquier fin del que estamos hablando de los fines que son coherentes con la experiencia que tienen tus hijos. Bueno, se nos hizo nada el tiempo, ya vamos a ser las 9, estamos hace una buena cantidad de minutos acá. Quiero especialmente a nombre de la Fundación SEDA darle las gracias a Fernando, a los asistentes también, a todos ustedes por estar aquí. Y tenemos hartos desafíos, creo que Fernando nos dejó varias preguntas abiertas, un rico debate también, junto a Nelly, que también agradecemos especialmente por su venida. Creo que activaron una serie de cosas que todavía estamos acercándonos dentro de la investigación a quizás espolvorear un poco más esa escena que todavía requiere mucho análisis y mucho trabajo. Así que muchas gracias también nuevamente a Fernando. Ojalá un aplauso para y bueno, como saben, todos los videos y todas las sesiones son subidas a la plataforma online de la web de SEDA, así que ahí van a poder ver la presentación de Fernando y ver la discusión. Muchas gracias nuevamente y bueno, nos vemos.